Hola, yo soy Vicente León, padre de Finanzas del Pacífico, y conmigo está José Salazar, el negro, José de Yucatán, de Ventures, y Claudel de la Fundación Vice, y Rodrigo Acospire de Doble Capital. Hoy vamos a conversar sobre cuáles son las oportunidades de crecimiento para el sistema emprendedor en el Perú. En un contexto de mucha incertidumbre, ¿sí? Con convulsiones sociales en muchas partes de nuestro país, creemos que es bien importante construir, que es importante crecer, que es importante invertir en nuestro futuro y que es fundamental poder integrar la búsqueda de bienestar social con el éxito empresarial. Al incorporar la definición de éxito empresarial con elementos relacionados al bienestar social y medioambiental, nos hacemos ciertas preguntas. La primera, ¿cómo podemos identificar, medir, para luego poder integrar esos beneficios sociales en la definición de éxito empresarial? Para contestar esa pregunta es bien importante entender el contexto del ecosistema empresarial, dónde hemos estado, dónde estamos hoy y a dónde vamos. Y para eso le paso la palabra a José de Ústula de UTEC Ventures para que nos hable de cómo ve el ecosistema de emprendedores en el Perú. Gracias, Vicente. Gracias a la Fundación por la invitación. La verdad es que ser emprendedor en Perú es un reto difícil. Ser emprendedor social solo amplifica la complejidad. Los emprendedores peruanos, y mencionabas tú, Vicente, estos momentos que vivimos hoy en el país, los emprendedores peruanos son los que sacan adelante muchas regiones, muchas ciudades, y son los que atacan los problemas porque están metidos en el problema. Es una posibilidad importante para estos emprendedores o que se creen estos emprendimientos, porque genera empleo, genera impuestos, genera nuevos negocios, y es porque es este espíritu de generar empleo y generar nuevos productos y nuevos servicios. Ahora, este ecosistema de emprendimiento, les decía, el financiamiento tradicional no es lo que ayuda en las etapas iniciales, no está listo, preparado para eso. Entonces, ¿cómo hace hoy, o cómo funciona hoy este ecosistema de emprendimiento? Lo primero es, se acercan mucho a las universidades, y por eso yo represento a la Universidad UTEC, trabajamos mucho con emprendedores en etapas muy tempranas. Se acercan mucho a las universidades como un primer espacio para encontrar apoyo, capacitación, acceso a contactos, mercados. Se acercan muchos a programas del gobierno. El gobierno ha sido muy activo apoyando emprendimientos. Tiene su programa Startup Perú, tiene otros programas que apoyan emprendimientos. Y luego se acercan a organizaciones que están apostando por estos emprendimientos. Las incubadoras, las aceleradoras, pero también, y hoy día vamos a hablar un poco de eso, creo, de programas como el de la Fundación Vice. No existe un gran número, son pocos los programas, pero estos programas son vitales, porque no hay otra manera de financiar estos emprendimientos. No es fácil acceder a financiamiento para un emprendimiento. Entonces, retomando la pregunta, ¿cómo está el ecosistema de emprendimiento en el Perú? Está creciendo, seguimos en una etapa naciente de crecimiento. Está soportado por distintos roles de actores, pero todavía hay brechas. Hay brechas importantes, y una de las más importantes sigue siendo la brecha de financiamiento. En este sentido, programas como el de la Fundación Vice y otros programas que apoyen a emprendimientos en etapa temprana, emprendimientos sociales idealmente, van a ser vitales y van a tener un gran impacto. Una pregunta, y yo que vengo del mundo académico, usando data académica, el Global Entrepreneurship Monitor reveló hace poco que de 58 países que estudió, el Perú tiene el % más alto de emprendimiento social naciente. Sin embargo, el ratio de emprendimientos sociales que nacen a emprendimientos sociales que operan es muy bajo. Y luego el % de esos que son operacionales y escalan es aún menor.
¿Cómo atas eso a lo que comentaste y la importancia del financiamiento en el ecosistema emprendedor? Es el principal reto. Lo comentaba muy alineado a lo que mencionaste, se crean muchos emprendimientos en el Perú. Esa primera fase de creación a operación requiere el apoyo técnico que existe hoy. Las universidades, las incubadoras, el mismo programa del Estado apoyan eso, pero también requiere ese primer capital semilla. En pandemia desapareció prácticamente el financiamiento capital semilla en el Perú. Ahora se ha reactivado. Hay redes de ángeles, hay pequeños actores que financian estas etapas semilla. Y eso te permite lanzar, te permite operar. Pero luego, para escalar, otra vez el tema de financiamiento vuelve a aparecer y otra vez hay una escasez. Entonces, es interesante, en el año 2020, por ejemplo, se lanzó el fondo de fondos del gobierno peruano. Era un fondo de fondos que buscaba invertir en fondos que inviertan en emprendimientos. Solo han seleccionado hasta ahorita un fondo para invertir, porque claro, la tesis es que tienen que ser fondos que inviertan en emprendimientos peruanos. Y la razón es que no abundan fondos que inviertan en emprendimientos peruanos. Y no solo eso, sino que para que un fondo invierta en un emprendimiento, el emprendimiento tiene que estar en esa etapa. Para llegar a esa etapa tiene que haber recibido el emprendimiento una inversión ángel o inversión semilla en una etapa anterior, donde tampoco abundan. Entonces se va haciendo un embudo, ¿no? Donde empieza a faltar financiamiento en todas las fases, ¿no? El financiamiento, diría yo, hoy por hoy es una de las trabas más importantes, porque buenas ideas, buenos equipos, talento existe, conexiones ya hay, pero sigue siendo una brecha. Y también, de nuevo, porque se necesitan instrumentos innovadores para financiar este tipo de emprendimientos, ¿no? De nuevo, lo que hace la Fundación con su programa de emprendedor para mí me parece interesante porque le da un enfoque distinto a la banca tradicional, al financiamiento tradicional. El financiamiento tradicional no funciona para este tipo de emprendimientos, ¿no? Entonces, se necesita también que estas herramientas sean innovadoras al momento de proveer este financiamiento. Okay. Nos movemos a UNESCO. Una de las ramas del emprendimiento social es la inversión en el patrimonio cultural. UNESCO tiene un rol global en el tema de patrimonio cultural. Cuéntanos, ¿dónde se encuentra la inversión social en el patrimonio cultural, UNESCO y el Perú? Gracias también a la Fundación Vice por la invitación. Pido disculpas porque estoy con un poco de afonía, pero no quería dejar de participar en este espacio tan importante. Lo primero es comentar que el sector cultural y el ecosistema en el que se desarrollan los emprendimientos culturales, que también tienen un alto impacto social, es uno de los sectores que arrastra desafíos estructurales por décadas en el Perú, ¿no? Y esto parte básicamente porque existe una escasa valoración positiva de nuestra diversidad cultural, existen limitadas oportunidades para financiar y promover la gestión y la creatividad y la producción. Y luego de la pandemia, esto se agudizó terriblemente y esto está, digamos, evidenciado en el informe que elaboró UNESCO junto con el Ministerio de Cultura, donde se destacan otras brechas como por ejemplo el uso de nuevas herramientas tecnológicas y el uso también de herramientas de gestión empresarial dirigidas a estos emprendimientos culturales que no dejan de ser emprendimientos sociales, ¿no? Entonces, desde UNESCO tenemos esta mirada y este compromiso junto con la Fundación Vice y otros aliados de que la cultura es un eje que impacta positivamente en el desarrollo económico, social y ambiental de las personas, ¿no es cierto? Lo positivo, digamos, a pesar de lo duro que fue la pandemia, es que, como bien señalaba José en su intervención, la tendencia es a abrir nuevas oportunidades justamente para este sector en cuanto a acceso a financiamiento y a reducción de estas barreras para fortalecer capacidades en cuanto a gestión, ¿no? Y es ahí donde aparecen financiamiento desde lo nacional, ¿no? En lo público existen los estímulos económicos hace muchos años que apoyan justamente proyectos en temas de las industrias culturales y creativas, que aportan casi el 1.5% al PBI nacional, no es una cifra menor. Y tenemos también otras iniciativas o fondos que son impulsados desde las municipalidades,
fundaciones como la Fundación del Banco de la Nación. La academia también se está sumando cada vez más porque está mirando a la cultura como un medio de vida sostenible, ¿no? Entonces, eso es alentador. También hay fondos globales que impulsa UNESCO desde hace décadas, como el Fondo de la Diversidad de las Expresiones Culturales. Hay fondos que maneja Crespial, en fin, hay una serie de oportunidades, pero como bien decía José, casi todos apuestan justamente en esta primera etapa que es la incubación, la iniciación. La falta de información también es un desafío, ¿no es cierto?, dentro de este ecosistema de emprendimiento social cultural, lo que nos lleva a no tener muy bien mapeados qué emprendimientos ya están en una escala o a un nivel como para dar una expansión, que seguramente los hay, ¿no? Y es por eso que este fondo emprendedor nos parece muy potente porque nos va a ayudar a fortalecer justamente este ecosistema de emprendimientos, pero al mismo tiempo también a generar evidencia sobre el nivel en el que estamos, ¿no? En cuanto a emprendimientos sociales y culturales, ¿no? Entonces, eso por nuestro lado y agradecer nuevamente a la Fundación y felicitar que en esta edición, seguro Ingrid ya lo va a mencionar, se ha considerado un porcentaje adicional en la evaluación aquellos emprendimientos que pongan en valor y promuevan precisamente el patrimonio cultural e inmaterial a través del giro de negocio o de los servicios que brindan. No voy a adelantar un poco lo que va a decir Ingrid, pero estamos muy contentos de que esto se haya incluido en esta edición. Y en un minuto, UNESCO es una organización global con una trayectoria muy larga. ¿Puedes compartir algún ejemplo de acciones que haya hecho UNESCO promoviendo el patrimonio cultural y ensalzando eso con el emprendimiento social? Sí, de hecho actualmente lo estamos haciendo a través de esta plataforma que dirigimos en el Perú, que es el Pacto por la Cultura del 2030, donde trabajamos con otros aliados y fortalecemos también capacidades de gestores culturales, emprendedores, que se nutren a partir, por ejemplo, de sitios arqueológicos, ¿no es cierto? Trabajamos con colectivos de artesanas en zonas de Lima, Cajamarca, y ahora en Ayacucho, donde estos artesanos se sirven de las expresiones y la riqueza y identidad cultural de sus territorios para ponerlos y reflejarlos en líneas artesanales, que ahora el reto viene cómo los conectamos a los mercados y hacemos que esto sea sostenible. Y en eso estamos trabajando. Pero este es un ejemplo concreto de cómo el patrimonio arqueológico en este caso, o la identidad inmaterial, las expresiones inmateriales, pueden alimentar justamente o servir de inspiración para generar líneas productivas y sean, como decía hace un momento, medios de vida sostenibles para cientos de peruanos y peruanas. Y en esa línea, Ingrid, esta es la segunda convocatoria del Fondo Emprendedor. ¿Qué lecciones y qué retos tuviste a raíz de esta primera convocatoria y cómo los estás aplicando a esta segunda convocatoria? Bueno, buenos días, gracias a todos por estar aquí con Fundación Vice y por ser aliados de la segunda edición del Fondo Emprendedor. Un poco para preámbulo a contestar tu pregunta, yo quería señalar que se estima que existen alrededor de unos 3 millones de empresas en el Perú y de esto 96% son MIPES. Y por otro lado, Ipsos recientemente identificó ciertas barreras importantes, ¿no? La primera, lógicamente, es el acceso al capital, largamente, y las otras dos tienen que ver con la situación económica del país y con la brecha de capacidades o conocimientos que percibe el emprendedor, ¿no? Para poder sacar adelante exitosamente su negocio. Sin embargo, el mismo estudio señala que la mitad de las personas, la mitad de los peruanos, cerca del 50%, ha emprendido un negocio en los años pasados, a propósito de la pandemia, como una forma digamos, reaccionar proactivamente ante ello, o lo piensa hacer en el futuro inmediato. Entonces, como decía José en su intervención, somos un país de alma emprendedora y somos, por lo tanto, valientes, creativos y resilientes también. Entonces, y bueno, un poco
hablando ya de lo que nos ha tocado mirar a través del Fondo Emprendedor y lo que motivó que hayamos ajustado el diseño en esta segunda ocasión, yo diría que identificamos una necesidad transversal a todos los emprendimientos que tuvimos la oportunidad de evaluar, y tiene que ver con dotar de capacidades o de habilidades gerenciales a su equipo de dirección para que puedan, en primer lugar, planificar el negocio de manera estratégica, en segundo lugar, monitorear el avance de la ejecución de aquello que planifican, y en tercer lugar, y muy importante, ¿no?, tener la capacidad de tomar decisiones de una manera adecuada a lo largo de la ejecución, porque como el mundo es verdadero, como suelo decir, es muy poco probable, y sobre todo para un emprendimiento, ¿no?, que la realidad se parezca o sea fiel a lo planificado. Entonces, lo que nosotros identificamos es que muchas veces las decisiones se toman de manera reactiva y no se evalúa, no se visualiza el impacto de estas decisiones en la integralidad del negocio, ¿no? Entonces, esa es yo diría que es una carencia, ¿no? La de la gestión estratégica del negocio es una carencia transversal, independientemente del sector y todo. Nosotros, digamos que reconocemos estas brechas, estas barreras que señalé que ha identificado Apoyo, pero nos gusta tratarlas como si se tratara de una problemática, ¿no? El acceso al capital, el desarrollo de capacidades y las condiciones macroeconómicas o coyunturales que tiene que enfrentar el emprendedor, digamos que son parte de una misma problemática que tiene tres componentes, ¿no? Y que se resuelven en primer lugar con este tema de una visión de gestión estratégica, pero que también nos ha tocado identificar luego ya, y dependiendo de cada uno de los emprendimientos que hemos analizado o acompañado, que existen algunas otras brechas adicionales que tiene en sus capacidades el equipo de dirección, a veces relacionadas con marketing, a veces relacionadas con back office, y back office como temas legales, tributarios, que siempre persiguen a los emprendedores, ¿no? Y que limitan su capacidad también de caminar hacia la formalización, y por lo tanto el acceso, por ejemplo, a oportunidades de financiamiento formal. Otra cosa que también identificamos y que siempre es interesante e importante es la dificultad que tienen en fortalecer su red profesional de negocios y como una estrategia para aproximarse a nuevos mercados, ¿no? A través de nuevos canales, a través de nuevos productos, ¿no? Y bueno, ya he mencionado el camino a la formalización. Para eso es interesante muchas veces conocer experiencias de emprendimientos que estén en una etapa más adelantada, ¿no? Para resolver todo esto, el fondo, como decía José, ¿no?, tiene un enfoque particular. Lo que nosotros buscamos con el Fondo Emprendedor, y especialmente en esta segunda edición, es hacer transitar a aquellos emprendimientos beneficiados por una experiencia que, si bien evidentemente vamos a disponer cierto financiamiento, ¿no?, pero nosotros consideramos que lo valioso del fondo es hacerlos transitar por una experiencia que se asemeje lo más posible a lo que es un contexto en el cual el emprendedor tiene que enfrentar la situación en que desea obtener financiamiento de cara a un inversionista. Y en ese sentido, el programa tendrá un comité de inversiones, ¿no? De hecho, el rol de Rodrigo es clave ahí. W Capital Safi es la holding especializada en inversiones y en servicios financieros que le pertenece al grupo, al cual está vinculada la fundación. Pero también vamos a ofrecer en el programa capacitaciones a través de talleres y a través de la red de mentores de las instituciones que somos aliadas en esta segunda edición. Y
vamos también a lo largo de 18 meses, y eso probablemente sea una de las cosas más distintivas del fondo, del programa, vamos a ofrecer un acompañamiento y un monitoreo a cargo de un portafolio manager que va a trabajar en grupo, en dupla, con una especialista en emprendimiento de la aceleradora de UTEC, ¿no? De tal suerte que nosotros vamos a proveer el dinero, pero quisiéramos también ocuparnos de desarrollar esas competencias y capacidades en los emprendedores que les permitan cumplir con los compromisos de crecimiento y con los compromisos asumidos al recibir el financiamiento, para que estén en una posición sólida para poder tener, digamos, responder, honrar sus compromisos de cara al inversionista, porque eso para nosotros es muy importante, ¿no? Digamos que la vida de un emprendimiento que busca financiamiento, lógicamente no termina en presentar mediante un pitch su propuesta al inversionista. En la vida real no es así. Tampoco termina con ganarse un premio y que le den un cheque de un fondo no reembolsable. Digamos que eso va a funcionar en una etapa muy inicial probablemente, ¿no? Pero si aspiran a escalar, que es hacia donde nosotros quisiéramos conducirlos, tienen que, o sea, consideramos que es muy importante que aprendan a actuar como empresas y a encarar situaciones lo más reales posibles, como las que tendrían que encarar si estuvieran delante de un inversionista, ¿no? Entonces, hay, bueno, un trabajo que hemos planificado con mucho detalle, con mucho cariño. Vamos a construir las herramientas, los instrumentos financieros sencillos junto con ellos, y los vamos a acompañar en el monitoreo de sus propios objetivos. Y la esperanza es que al final del proceso ellos incorporen dentro de su metodología de trabajo todos estos conocimientos para que lo puedan hacer de manera autónoma, ¿no? Por último, también quería mencionar que, como decía José de UNESCO, nosotros llevamos en la Fundación larga data comprometidos con la gestión del patrimonio, ¿no? Cultural, y si bien es cierto, el programa no se restringe a ningún tipo de sector, es abierto, nos hemos propuesto, ¿no? Con UNESCO, trabajar en promover, ¿no? Y en enseñar algunas estrategias o caminos mediante los cuales estos emprendimientos, los que sean seleccionados, podrán capitalizar, aprovechar, visibilizar temas de patrimonio cultural material y o inmaterial, para aportar valor a sus emprendimientos, ¿no? Entonces, eso es un poco combinado entre los retos que hemos observado en la primera edición, un poco contándoles qué cosa vamos a hacer en la segunda edición y qué aspiramos. O sea que importante resaltar que las empresas seleccionadas para el Fondo Emprendedor, en adición a recibir apoyo económico, van a ser parte de una comunidad que los va a apoyar a escalar a través de mentoría, a través de capacitaciones, a través de contactos, que esto posiciona al Fondo Emprendedor en un lugar que muy pocos fondos tienen no solo en el Perú, sino en Latinoamérica, ¿no? Y con eso en mente, Rodrigo, tú como parte de W Capital, que ve el lado financiero, vamos a atarlo a la pregunta con la cual empezamos. ¿Cuáles son las oportunidades de crecimiento? Y atado eso específicamente a cómo se evalúa el lado financiero de estos emprendimientos. Gracias a todos. Hola, hola a todos. A ver, nosotros en W Capital nos pasa algo bien curioso, ¿no? Conforme vemos varios tamaños de empresas, ¿no? Conforme vamos viendo empresas más pequeñas, observamos que el emprendedor es admirable, ¿no? Porque hace todo, todas las funciones. Y si hace una lista, la lista sea fácil, es todo. Pero hay un punto, cuando ya quiere traer un socio, quiere conseguir financiamiento, tiene que parar un segundo y empezar a hacer otras cosas. Y ahí está el punto de inflexión en que el emprendedor le cuesta sentarse a hacer un modelo de negocio, a hacer un planeamiento financiero, a hacer una estrategia. Le cuesta porque no tiene tiempo.
Entonces, eso va a ser un poco nuestro rol en estos 18 meses que contaba Ingrid, pero regresando un poquito, entonces, ¿qué cosa necesita hacer el emprendedor para conseguir un financiamiento? No, vamos a hacer, son 3 cosas, ¿ya? El primero es, en fácil, ¿ya? Es transparencia y carácter. Lo primero que te va a evaluar un socio, un inversionista, cualquier persona que quiera entrar a hacer algún tipo de relación con el emprendimiento, primero evalúa es carácter. ¿Quién es la persona? ¿Cuán transparente es? Qué tan, a veces uno, como siempre dicen, cierras el Excel y te reúnes a almorzar con la persona. Esa es como que fase 1. Si no pasa eso, no pasan a la siguiente fase. La siguiente fase es todo eso que el emprendedor sabe y está en su cerebro, tiene que darse el tiempo y sentarse a escribirlo, ¿no? Que es el modelo de negocio, lo dije, el modelo financiero, el modelo de negocio, cómo va a pagar si es un financiamiento, cuál es la rentabilidad o el impacto que tiene si es un emprendimiento específico, ¿no? Como segundo tema es ese. Y como tercer tema es dejarse ayudar. El emprendedor, la empresa lo que forma es su hijo, no sabe, probablemente como sabe todo, sabe más que el socio, pero si va a necesitar que entre un tercero a meterse en su día, va a tener que dejarse ayudar y trabajar en equipo, ¿no? Esos son como que los 3 factores que miramos o que vamos a trabajar para que consiga un financiamiento. Hoy lo que está haciendo la Fundación Vice es totalmente pionero, no hay muchos eventos, pero muchos fondos de ese tipo, pero sí vemos que multilaterales y fondos de afuera están empezando a crecer de manera interesante los fondos de impacto social. Entonces los emprendedores de hoy tienen que empezar a prepararse y estar listos para cuando haya más capital, más información, poder acceder a ese tipo de financiamiento. Como decía José, la banca tradicional hoy no es la manera como se van a poder financiar, van a tener que buscar las maneras alternativas, ¿no? Que son capitales ángeles, fondos multilaterales, ayudas de estos eventos que hay de gobierno y qué sé yo. El conocimiento financiero, ¿no? Los emprendedores tienen ideas, las ejecutan, pero vemos muchas brechas hablaste de tener un Excel y cerrarlo, pero la habilidad de tener un Excel y crear un Excel, ¿no? Atándolo a los comentarios que hizo Ingrid de la comunidad y el apoyo que te va a dar la Fundación Vice desde el punto de vista de conocimiento financiero. ¿Puedes darnos ejemplos de cómo ayudan a tener un plan de negocio que involucre esas herramientas financieras que te van a ayudar a escalar para luego acceder, por ejemplo, a fondos mayores tipos los que dan las agencias multilaterales? Claro, bueno, ese es solo para repetir, si es parte, vamos a apoyar a los finalistas creando los modelos, con la fundación, pero de acuerdo contigo, ¿no? Por eso decía que son las 3 cosas que se necesitan, no solamente el carácter, sino también se necesita este conocimiento financiero, porque es lo mínimo que te va a pedir cualquier tipo de inversionista o de financista. Sí, no es complejo, el tema es darse el tiempo para transcribir todo lo que este emprendedor tiene en mente, y son, en fin, son una serie de herramientas que es el modelo, lo que dije, los modelos closed, flujo de caja, proyecciones. Un elemento que no se toma mucho en cuenta son los riesgos. Todo negocio tiene riesgos. Y el emprendedor a veces es un poco ciego a los riesgos porque está apasionado con su idea. Y el que está al costado le lista pues 200 riesgos. Entonces tiene que sincerarse y transparentar y darse cuenta. Entonces también parte de eso es el trabajo de ver, oye, pero que hay riesgo por inventar, riesgo de tipo de cambio, riesgo legal, riesgo social, lo que fuera, ¿no? Hay muchísimos riesgos. Ese es por ejemplo un elemento que no se toma en cuenta porque uno siempre tiende a ser optimista y siempre ha costado a alguien que te va a dar la contra, ¿no? Entonces, Y la habilidad de identificar riesgos para luego poder ver cómo mitigarlos, tal cual. ¿no? Exacto. Y eso es una parte fundamental de este análisis que se hacen y por eso siempre ayuda tener a alguien de afuera que te ayude a verlo con ojos mucho más objetivos. Ingrid, regresando a ti, la segunda convocatoria, ¿puedes compartir con nuestra audiencia cuáles son los detalles para postular para la segunda convocatoria?
Claro, claro que sí. Bueno, nosotros actualmente nos encontramos en pleno proceso de convocatoria. Esta empezó el día 15 de noviembre del año pasado y se va a extender hasta el día 15 de febrero, hasta el próximo 15 de febrero. Y nada, estamos ya recibiendo bastantes personas interesadas que comienzan a llenar sus formularios y los invitamos a no esperar al último minuto, sino a completarlos. Nosotros podemos ir revisando, ya de hecho estamos revisando los primeros que hemos recibido, así que los invitaría a que se animen de una vez a completar lo que falta. Y consejos que puedas compartir con los que están en proceso de postulación. Bueno, primero es importante, creo yo, que hay una página web especialmente diseñada para el programa que se llama www.fondoemprendedor.org. También pueden acceder a ella a través de la web de la fundación. Ahí lo más importante es que descarguen primero las bases, las lean, ¿no? Ahí está absolutamente todo lo que tienen que conocer. Y luego, dentro de esa página también está alojado el formulario virtual. Entonces, les van a pedir unos datos de registro muy simples para que puedan acceder a todo el formulario. La postulación es gratuita, es muy simple, se remite de manera virtual. Y yo lo que les recomendaría antes de completar es que le den una buena leída a todo el formulario virtual y que piensen bien. Nadie conoce mejor el emprendimiento que el propio emprendedor, ¿no? Que piensen bien porque los espacios que son descriptivos están limitados en su número de caracteres. Entonces, es muy importante pensar bien qué parte colocar en cada uno de los espacios para poder hacer que nosotros tengamos conocimiento de todo lo que es importante, ¿no? Esos son los consejos que yo les daría. Pero próximamente vamos a organizar también sesiones de preguntas y respuestas muy operativas, específicas para atender consultas que puedan tener de cómo llenar el formulario o alguna consulta puntual en relación a información, por ejemplo, que no saben cómo poner o cómo Y colocar. esto va a ser un evento virtual, un Es Facebook Live. con sí, preguntas y haremos respuestas. convocaremos a una sesión digital de preguntas y respuestas y va a ser virtual, ¿no? De todas maneras, nosotros tenemos, digamos, a un equipo que ha estado detrás de la convocatoria a lo largo de todo el proceso. Y este equipo ha estado en permanente contacto con las personas que nos han buscado, ¿no? O que se han registrado y que tienen diversas dudas sobre cómo llenar el formulario, sobre si es que, por ejemplo, una personería jurídica X funciona, ¿no? O no. Varias preguntas en ese sentido, ¿no? Finalmente, cualquier entidad privada con o sin fin de lucro que se oriente hacia su sostenibilidad a través de mecanismos de mercado calificaría, digamos, para postular, ¿no? Eso es un poco lo que les recomendaría y cómo va el proceso hasta ahora. Yo quería hacer una breve encuesta. Ya, la pregunta es, ¿qué beneficios son los que más valoras en un programa de innovación que promueve el emprendimiento social? Las opciones son el financiamiento, la asesoría profesional, el networking, la combinación de todas las anteriores, ninguna y otro. Entonces les pedimos a todos los participantes que por favor voten. Ya estamos al 70%, entonces cierro la encuesta para quienes están en sala. Y bueno, la opción ganadora es una combinación de todas las anteriores, es decir, el financiamiento, la asesoría profesional, el networking, por supuesto. En segundo lugar, seguiría, digamos, la asesoría profesional con 16%, seguida del financiamiento con 15%. Son casi empates. El networking en verdad no parece ser un tema de interés porque no
al menos en las votaciones está en el 0% y otro tampoco figura. Muchas gracias y ahora los dejo de nuevo con nuestros panelistas. José, tú mencionaste y UTEC Ventures tiene un rol importante en esto, información, ¿no? El reto de acceso a información que te ayude en el desarrollo de todas estas variables que mencionamos, que son fundamentales para desarrollar tu idea y luego escalarla. ¿Cómo los emprendedores enfrentan el reto de la información, de dónde buscar información y cómo usar esa información? A ver, nosotros hemos apoyado más de 80 emprendimientos en sus fases de validación de producto, validación de mercado, levantamiento de capital. Claro, lo principal, y lo mencionó tanto Rodrigo como Ingrid, ¿no? El equipo es vital. Entonces, el carácter de la persona, el esfuerzo que le pone, su capacidad de no tener vergüenza de abrir puertas, de contactar a otras personas, es vital para el éxito de cualquier emprendimiento, ¿no? Alguien tímido que está frente a una computadora y no habla con nadie, muy difícil pueda crear un negocio exitoso. Sí puede ser que armes un equipo, ¿no? Y tengas una persona muy talentosa en la parte técnica y que tenga, tal vez no sea desenvuelto, pero tienes que tener otra parte, que es probablemente la parte de negocio, que va a ser mucho más desenvuelto y va a abrir puertas. Entonces, esta parte de información es interesante porque para crear un emprendimiento, a ver, primero, para la información para tu negocio, vas a tener que recogerla del boca a boca, de entrevistas, de buscar a personas que han estado en la industria, de buscar a proveedores, de buscar a clientes. Nosotros, por ejemplo, cuando hacemos programas para etapas muy nacientes, ¿no? Etapas de creación de un emprendimiento, cada emprendedor tiene que hacer por lo menos 25 entrevistas a la semana. Entonces, esa es la única manera como empiezas a recoger información que te sea valiosa para el negocio. Información de mayor nivel, estadística, ayuda, orienta, pero no te da esa salsa secreta que necesitas para que tu emprendimiento sea exitoso. Entonces, un poco también siguiendo los resultados de la encuesta, ¿no? En la parte de la asesoría técnica, el asesor, claro, te va a enseñar las herramientas, ¿no? El asesor puede revisar, pero el emprendedor es el que tiene que hacer el trabajo. Entonces, tiene que hacer el trabajo de recoger su información financiera, por ejemplo, información de costos. Él tiene que recoger la información de cuánto le cuesta proveer su servicio. Lo mencionaba Rodrigo, a veces operan muy bien, venden, no saben cuánto les cuesta producir el producto o el servicio, no saben cuánto están gastando. Entonces, claro, si no sabes cuánto estás gastando, ¿cómo vas a ir a pedir que alguien te dé financiamiento? Te va a preguntar, ¿y cuánto ganas por producto, por cada producto que vendes? Entonces, regreso al tema de que el emprendedor tiene que recoger esta información él mismo y que él tiene que hacer ese esfuerzo interno y hacia afuera de buscar la información que le es valiosa para su negocio. O sea que es bien importante que él o ella estén en el mercado, estén conectando con gente, con los distintos actores del ecosistema. Aprovecho también para mencionar que hay poca, pero existe información e investigaciones relacionadas, ¿no? Hay colegas de la Universidad del Pacífico, Vanina Farber, Rosy Fuchs, han publicado artículos que hablan del ecosistema de emprendimiento social en el Perú, que les recomendamos, pueden googlearlo e investigarlo. El gobierno de Canadá también tiene reportes que mapean el ecosistema. Cunan hace 2 o 3 años también tuvo un reporte bien interesante y esas son herramientas que pueden complementar lo que José menciona, que es lo más importante, que es conectar con gente. Me parece bien interesante que UTEC Ventures tenga este tema de que tienen que entrevistar un número de gente específico, porque eso es una forma de sacar al emprendedor de su burbuja y hacerlo o hacerla conectar con el ecosistema donde opera. Sí, y reforzar lo que mencionó también Rodrigo. Y claro, uno crea un negocio y a veces duele escuchar que su producto no le gusta al cliente o que su servicio no le gusta al cliente, y el emprendedor a veces tiene que abrirse a esos comentarios, ¿no? Porque es más rico que te digan a veces no y por qué no, a que pienses que todo está muy bien, ¿no? En la cultura
peruana, cuando uno cuenta un negocio, todo el mundo le dice, ah, qué bueno, te va a ir bien, claro, qué buena idea, ¿no? Y porque, claro, hay un tema de respeto entre las personas, que nadie quiere decirse lo negativo, ¿no? Y el emprendedor necesita que le digan, oye, yo creo que esto no va a funcionar por los riesgos, ¿no? Oye, yo veo este riesgo, veo este otro riesgo. Eso lo ayuda a generar un mejor negocio. Pero el emprendedor también tiene que ser receptivo, porque si te dicen no y tú bloqueas inmediatamente, no funciona, ¿no? Nosotros, solo para un tip muy concreto, ¿no? En las tapas, oye, quiero levantar capital. Entonces, ok, arma tu presentación, etcétera, para levantar capital. Y claro, necesitas tocar puertas y que te digan, no voy a invertir en ti o sí voy a invertir en ti, pero tienes que salir a hacer ese esfuerzo de buscar inversionistas y presentarles tu propuesta de inversión. Le estás vendiendo algo, le estás vendiendo una oportunidad de inversión. Y recoger ese feedback, si no van a invertir en ti, es igual de valioso a que te digan que sí. Entonces, es importante estar preparado para esas cerradas de puerta, para que justamente eso mejore tu emprendimiento. Perfecto. José e Ingrid, una pregunta para ustedes dos. El elemento de patrimonio cultural en el proceso de evaluación. La solicitud hace claro que no es un fondo emprendedor de patrimonio cultural. Sin embargo, da un beneficio adicional si está enfocado en ese sector. ¿Pueden comentar por qué? A ver, yo creo que el emprendedor social, ¿no? Normalmente se nutre de lo que encuentra también en su entorno, ¿no? Y mucho de esto, digamos, surge a partir de expresiones culturales, ¿de acuerdo? Entonces, conversábamos con Ingrid sobre la situación en la que se encontraba también el sector cultural luego de la pandemia y cómo desde este nuevo fondo emprendedor se podría dar una contribución a la recuperación, ¿no es cierto? Y claro, tuvimos varias conversaciones donde vimos por conveniente que si poníamos esto como un incentivo adicional, generaríamos también un enfoque de innovación dentro del emprendedor social, para que vean la manera de vincular su producto con la identidad, con su territorio, con su comunidad y con las expresiones materiales e inmateriales que pueden estar alrededor de donde esté instalada su base o que su propio personal la quiera proponer para poder acceder a este fondo, ¿no? O esta bonificación adicional. Y eso fue lo que nos pareció súper como interesante también y fue un trabajo que conversamos por muchos meses donde hablaba con Ingrid y le decía, hay que hacer algo adicional con el fondo, hay que tratar de ayudar al sector cultural. Y claro, siempre entendiendo que el emprendimiento cultural es un emprendimiento social también, ¿no? No hay que verlo como cosas separadas, hay que verlo como dentro del ecosistema del emprendimiento social sin hacer estas diferenciaciones, ¿no? Porque un emprendimiento social puede ser una escuela de danza en Trujillo, por ejemplo, y que tiene un modelo de negocio que es sostenible, ¿no? Y que al mismo tiempo, a través de la danza, pone en valor expresiones inmateriales, ¿no? Como la marinera norteña, por ejemplo, ¿no? O alguna danza típica del sur, eso es un ejemplo, ¿no? Luego tienes las líneas artesanales de productoras propiamente, ¿no? Que recogen también técnicas ancestrales, conocimientos, y que pueden estar en un nivel para acceder al fondo. Ese también es un emprendimiento social, ¿no? Tiene impacto social y cultural. Te doy la posta ahí. O sea, Ingrid, el efecto multiplicador, que es una frase que se usa mucho en el emprendimiento social, maximizar beneficiarios, que es otra frase que se usa mucho, es particularmente evidente en emprendimientos sociales del patrimonio cultural. Sí, y yo quería además complementar algo que también hemos discutido con José, y es que por lo general se suele asociar, cuando uno habla de emprendimiento cultural, a temas, como él ha dicho, ¿no? De artes escénicas o de tal vez pequeños artesanos o temas de turismo rural comunitario. Sin embargo, el patrimonio cultural puede ser aprovechado por prácticamente cualquier sector, ¿no? Gastronomía, si es que vincula pequeños productores que son portadores de prácticas ancestrales en la crianza de sus animales, en el cultivo de sus productos. Por poner un ejemplo, en la primera edición del Fondo Emprendedor acompañamos a un emprendimiento que era de moda sostenible para mujeres.
y junto con ellos desarrollamos una colección completa de prendas inspiradas en la iconografía mochica, que fue muy exitosa, ¿no? Entonces, en realidad, el abanico es diverso, ¿no? Se abre a múltiples opciones que desde nuestro punto de vista están bien subutilizadas todavía, ¿no? Entonces, ese es el objetivo de la participación un poco de UNESCO. Nosotros en la Fundación somos miembros del Pacto por la Cultura del 2030 y bueno, aliados de larga data del Ministerio de Cultura. Nos hemos comprometido con esta línea de colaboración de la innovación social porque la consideramos sumamente potente para producir desarrollo, progreso, y nos parece también una manera interesante de articular, de unir los esfuerzos de todos los públicos de interés de la propia Fundación Vice, ¿no? De sus directores, de los CEOs del corporativo, que participarían como mentores probablemente, o dentro del comité de inversiones, y además de aliados estratégicos como ustedes, ¿no? Nada menos, que pueden aportar muchísimo valor a través de sus redes profesionales de contacto y de sus conocimientos de varios años, en el caso de algunos, en emprendimiento, en inversiones, ¿no? Entonces, un poco eso era lo que quería aportar, complementando la idea de José. Rodrigo, hablabas de las herramientas que necesita un emprendedor social en la primera etapa de idea, que necesita fortalecer cómo evoluciona de emprendimiento de idea a operacional. ¿Puedes dar algunos consejos para los emprendedores que están en la audiencia de qué pueden ir haciendo desde ahora para fortalecerse desde el punto de vista financiero? Yo en realidad a los emprendedores les pediría yo consejos para que me den a mí. Yo creo que son una raza especial, y creo que el mundo corporativo debería alimentarse más de este ADN emprendedor, y también viceversa, ¿no? De acuerdo, yo creo que tienen que irse preparando para en un momento escalar, ¿no? Si están pero entiendo también la ansiedad de que están metidos en el día a día, no quiero decir sobrevivir, pero una especie de salir adelante, ¿no? Entonces, ¿qué cosas pueden hacer? Por ejemplo, el evento ahora, pueden postular sin necesidad con la idea de ganar, pero empiezan allá a mirar las bases. Si ven las bases del fondo del programa, está clarísimo cuál es el índice de cosas que tienen que empezar a construir. Probablemente los emprendedores que van a querer postular no van a poder responder todas las preguntas porque no las tienen, pero ya están entendiendo cuál es el marco por el cual van a poder para más adelante seguir, llegar a acceder a este fondo o cualquier otro, ¿no? Entonces ahí ellos mismos lo saben, al igual que es prueba y error de lo que hacen, prueba y error de conseguir financiamiento. Y cuanto antes mejor. Probablemente muchos no puedan completar todas las preguntas, pero ¿qué importa? Ya saben qué le van a preguntar, ¿no? Entonces, anímense a postular independientemente si sientan que no van a calificar. Ya el postular ya es un aprendizaje, ¿no? Perfecto, creo que se nos está acabando el tiempo. ¿Queda tiempo para alguna pregunta? Hola, hola, sí, Vicente, hay unas preguntas varias preguntas de la audiencia. Voy a decir una de ellas, a ver cuánto podemos avanzar. ¿Cómo los emprendimientos sociales contribuyen a la reactivación económica? ¿Cómo el emprendimiento social contribuye a la reactivación económica? José, ¿cómo ves ese tema, particularmente como parte de una incubadora? Empiezo por ahí. La nueva generación de empleo viene de estos emprendimientos. Entonces, es clave. O sea, no, ¿cómo contribuye? Contribuye con empleo, contribuye con impuestos, ¿no? Generación de nuevos negocios, hay toda una cadena productiva detrás. Nosotros mi especialización es más en emprendimiento tecnológico. El emprendimiento tecnológico además tiene el plus de que es un empleo que remunera por encima del promedio. Entonces, muchos de estos emprendimientos tecnológicos también no solo contribuyen con empleo, sino empleo de con una mayor remuneración. Entonces,
para mí es vital. En estos momentos de crisis, lo conversamos al principio de la llamada, el emprendimiento es clave, o sea, va a ser clave, va a seguir dinamizando varias regiones, varias ciudades van a estar dinamizadas en función de estos emprendimientos, ¿no? Poder eslabonarlos, lo mencionaba Ingrid, ¿no? Conectarlos con industrias ya más grandes, más establecidas, también lo comentaba José, hacia afuera. Es la manera de ir creando economía, de ir creando desarrollo en las regiones, ¿no? Sabemos que las regiones, hoy tienen un pedido muy fuerte. Este pedido fuerte es porque no ha llegado al desarrollo. Hay un rol del gobierno, hay un rol importante del gobierno que ha estado ausente, pero parte de este desarrollo va a venir de estos emprendimientos y hay que apoyarlo, hay que seguir apoyando. El año de la pandemia, por ejemplo, se anuló el programa, ese año no hubo programa Startup Perú, se canceló el programa Startup Perú y fue un impacto gigante en el ecosistema, porque es uno de los pocos programas de financiamiento en etapa temprana para emprendedores. Entonces, cuando más se necesitaba. claro, se destinó mucho al tema de salud, habían sus razones detrás, ¿no? Pero se notó muy claramente cómo eliminas un programa como de que ataca a la creación de emprendimiento e impacta directamente en todo este ecosistema, ¿no? Ingrid. Sí, gracias. Yo quería aportar, complementando lo que dice José, la palabra social, que va atada a emprendimiento, para este programa al menos, y ello tiene que ver con que el emprendimiento social, para ser definido como tal, es porque de manera exprofesa ha incorporado en su modelo de negocio la atención a la problemática social de una comunidad vulnerable. Entonces, sabemos por otro lado que estas comunidades vulnerables son precisamente las más impactadas ante coyunturas de crisis y por otro lado, conocemos también que los emprendimientos, como ha mencionado José, luego de la pandemia, ahora en las recientes semanas con la convulsión social, política, son una comunidad muy impactada. Entonces, realmente el promover su reactivación, ¿no? El apoyarlos para que vuelvan a operar y vuelvan a retomar su ruta de crecimiento, es un impacto a la vena resolver los problemas sociales del país, ¿no? Entonces, probablemente en términos de negocios, en términos de rentabilidad pura y dura, habrán otros tipos de emprendimiento que puedan ser más efectivos. Pero si es que de lo que estamos hablando es de producir impacto en estas comunidades vulnerables y de contribuir a la solución de los problemas sociales relevantes del país, el emprendimiento social tiene un rol protagónico, ¿no? Y su promoción genera reactivación económica ahí donde están esas comunidades más vulnerables. Una última pregunta, que de repente la convierto en dos. Una es, ¿cuáles son las principales problemáticas que atienden los emprendimientos sociales? Eso es una pregunta que le genera bastante duda. A muchos no saben si su negocio responde a esta visión de emprendimiento social. La YAPA es cómo la tecnología impulsa los emprendimientos sociales. Nosotros en el formulario de postulación hemos listado, ¿no? Una serie de problemáticas y una serie de beneficios del emprendimiento social. Lo que nos ha pasado también, no sé si lo ha comentado antes, es que en muchos casos, y sobre todo cuando estos emprendimientos están en zonas rurales, por ejemplo, o en zonas de altos índices de pobreza, el propio emprendedor no sabe que está generando un impacto social directo a una comunidad vulnerable. Entonces, ¿qué es lo que califica a un emprendimiento como social? Es pensar si es que dentro de su modelo de negocio se promueve la mejor calidad de vida y el bienestar de una comunidad vulnerable en particular. Esta comunidad vulnerable pueden ser personas en situación de pobreza, pueden ser
Pueden ser niños, pueden ser personas mayores de la tercera edad, pueden ser personas con discapacidad, pueden ser personas privadas de su libertad, en fin, hay innumerables grupos vulnerables, ¿no? Y la manera en que un emprendimiento social puede producir bienestar y mejorar la calidad de vida de estas personas, creo que las mencionó José al comienzo, es, básicamente nosotros hemos identificado 3. La primera, que es la más directa, es produciendo empleo digno y directo a miembros de esa comunidad vulnerable. La segunda es incorporándolos dentro de su cadena productiva, ¿no? O de entrega de servicios, digamos, contratándolos como proveedores, probablemente, de insumos, de servicios. Y la tercera tiene que ver con ofrecerle a estas comunidades vulnerables el acceso económico y físico a productos o servicios que a precios justos, ¿no? Obviamente, que ellos puedan consumir y de esa manera también mejorar su capacidad y su calidad de vida. Si yo solo para los que nos están escuchando les diría, primero que apliquen, independientemente si no están seguros si es un emprendimiento social o no, y que la mayoría va a ser emprendimiento social. Estando en un país con tantas necesidades, es muy probable que la mayoría sea un emprendimiento social, sea porque genera empleo o las personas que contrata en su proceso productivo son población vulnerable, o porque genera un impacto al final con sus servicios, ¿no? Y puede ser un impacto ambiental, educativo, salud, financiero, en fin, tenemos N sectores. Y sobre la otra pregunta, el tema de tecnología, cada vez es más fácil crear un emprendimiento desde el lado tecnológico y productivo. Y por eso es que cada vez hay más emprendimientos. Y parte del programa va a ser, uno, ayudarlos en la parte, tomando la pregunta anterior, en la parte social, en la parte de impacto, ¿no? Porque para hacer un emprendimiento social, lo que hay que empezar a elaborar justamente es demostrar el impacto que uno tiene. Entonces hay que desarrollar toda una metodología de cómo medir el impacto del emprendimiento. Pero también los vamos a ayudar en la parte de cómo la tecnología puede ayudarlos a escalar más rápidamente, ¿no? Entonces, si es una plataforma educativa, por ejemplo, un servicio, una solución educativa, cómo la tecnología puede ayudarte a llegar a más lugares, o cómo puede ayudarte a reducir tus costos para poder tener menores costos y abarcar una mayor población o una población de menores recursos. Entonces, la tecnología es una herramienta y que abarata mucho los servicios y amplifica mucho la capacidad de servir a más personas. Entonces, es algo que vamos a incorporar en este programa y bueno, nada, los invito a todos a aplicar. Y en esa línea, y para concluir, y resaltando, Rodrigo, el comentario que hiciste, en el proceso de solicitar, en la disciplina de llenar la solicitud, va a ser interesante evaluar ese elemento social, ¿no? O sea que aunque, como José dijo, inicialmente no veas un elemento social, en esa disciplina de llenar la solicitud, te vas a dar cuenta y te vas a cuestionar a ti mismo o a ti misma cómo estás ayudando al bienestar social de tu medio ambiente. Así que agradecemos mucho a todos los que participaron. Y Ingrid. Sí, permíteme, antes de que terminemos, yo quería invitar a una persona especial. Él es Carlos Sánchez, él es CEO y miembro del primer portafolio del Fondo Emprendedor, para que les dirija un mensaje a todas las personas que nos están viendo en esta mañana antes de cerrar el panel. Carlos, por favor. ¿Qué tal? Bueno, muchas gracias. Mi nombre es Carlos Sánchez, dirijo la empresa Empanacombi, que es una empresa social que emplea a personas con discapacidad. Para nosotros fue muy grato formar parte de este primer portafolio porque justo cayó en los momentos de mayor incertidumbre cuando inician las restricciones de pandemia, la cual comprometía mucho nuestras operaciones, todas nuestras responsabilidades. Y bueno, nosotros empleamos a personas con discapacidad que de por sí ya están en una situación de vulnerabilidad, y dejarlos sin salarios en este tiempo de incertidumbre iba a ser muy, muy duro para ellos, ¿no? Entonces, bueno, hicimos muchas cosas para poder vender en plena
época en la que no se podía vender y poder entregar después nuestros servicios y productos, pero a su vez también con este fondo y también con la flexibilidad, porque al inicio del Fondo Emprendedor tuvimos que, o sea, se hizo un plan para poder invertir estos fondos, pero tanto la Fundación como NES por entonces nos dieron cierta flexibilidad para poder también tener poder pagar o poder invertir en nuestro personal, en nuestras responsabilidades de pago, y fue como un alivio, ¿no? Contar con este fondo. Sumado a ello también el tema de poder contar con la perspectiva, las asesorías, las mentorías del grupo, ¿no? En este caso, particularmente de nosotros del grupo Civitano, que es el grupo Vice, que nos ayudó bastante a tener una perspectiva financiera, una perspectiva en base a la producción, y en verdad nos ayudó a cambiar algunos temas ya de gestión, ¿no? Y nos ayudó un montón. Así que tanto por las enseñanzas que fueron muy valiosas y nos ayudaron a consolidarnos como negocio, así como por el fondo que nos ayudó a sostenernos en esa época y luego invertir en crecimiento, en digitalización, en diversificación y otras cosas muy interesantes. Creo que es un gran aporte para las empresas sociales, los emprendimientos sociales, este fondo, ¿no? Este acompañamiento también. Así que no me queda otra que invitar a este segundo nuevo fondo emprendedor que realmente impacta mucho en estas empresas, en nuestros negocios y en consecuencia en las poblaciones que atendemos, ¿no? Así que nada, quisiera hacer esa invitación. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Carlos, por compartir la historia de éxito de Empanacombi, que resume mucho lo que hemos estado hablando, que es el beneficio para los emprendedores de unirse a esta comunidad de empresas del Fondo Emprendedor de la Fundación Vice. Gracias a todos. Muchas gracias. Gracias.